Nos vamos ya a Alerta Fake, Alberto Escorcia, Miguel. Juan. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, ¿Con qué nos vamos primero? ¿Con elecciones en Estados Unidos o con que andaban inventando, no sé si viste, que ya iban a desaparecer a la fiscalía, ¿no? Pues si quieren vamos rápido con la fiscalía y luego con la elección. ¿Alberto? Sí. Alberto. ¿Cómo Hola, estás? Beto. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues es que ni saludan. Dije Alberto, pero Betito, no buenas aparecía, noches. no se manifestó. Vámonos, Buenas noches, a ver. lo siento. Temas de fake news en el contexto electoral. En el contexto electoral de Estados Unidos tenemos, algo muy interesante. Antes de que fuera la elección, durante toda la campaña, incluso durante todo el mandato de Trump ha habido infodemia. Hoy en Diálogos de Infodemia platicábamos que Trump es casi sinónimo de infodemia porque se la ha pasado inventando noticias falsas o promoviendo la desinformación. Bueno, el día de la elección le censuraron un tuit y todo. Exactamente, Sí, y eso y al día siguiente otro, ¿no? Y al día siguiente otro, y hoy en la mañana otro, lleva 4. Es muy interesante porque Trump saca un tuit 11:49 de la noche, igual 11:48, diciendo: estamos a lo grande, pero están tratando de robar las elecciones, nunca les dejaremos hacerlo. Ya empezando a sembrar esta noción de el robo de la elección que viene poniendo desde la previa a la elección. Y Twitter le censuró y le puso un comentario, una etiqueta que decía: alguna parte o todo el contenido compartido de este tuit ha sido objetado y puede ser, aquí lo más importante, engañoso. Entonces ya Twitter está calificando a Trump como alguien que emite mensajes engañosos. Fue un minuto después de que Trump hubiera publicado ese tuit cuando Twitter se le pone la etiqueta. Y después Twitter, ya un poquito pasada la medianoche, 4 minutos después de la medianoche, explica en un comunicado por qué lo censuró. Y Twitter colocamos una advertencia en un tuit de Donald Trump por hacer una afirmación potencialmente engañosa sobre una elección. Esta acción está en línea con nuestra política de integridad cívica. Y luego, al día siguiente, Facebook saca un comunicado en donde justamente alude que los candidatos ya están haciendo comentarios que no tienen sustento, es decir, vamos a ganar la elección o la vamos ganando, nos estamos preparando, puede que haya un fraude electoral, y entonces Facebook decide poner una etiqueta en las publicaciones de los dos candidatos, Trump y Biden, diciendo que todavía están contándose los votos, no hay nada para nadie. Puede parecernos a nosotros algo divertido y cotidiano, pero en la democracia de Estados Unidos eso no suele ocurrir. No salen a cantar la victoria antes de que todo el aparato electoral lo diga oficialmente. No solía. No solía. Sí, Trump ha roto con todos los estándares norteamericanos, ¿no? Bueno, ya Biden dijo que va a entrar en funciones su administración en unos días y que va a revisar. Sí, los digamos, acuerdos aquí de París, adelantados ya. estábamos todos, ¿no? Sí, pero Trump, digamos, más directo, y Biden jugando un poco a no ser tan claro, a dar mensajes no tan explícitos, sino más bien implícitos, ¿no? Como creemos que vamos a ganar, tenemos las posibilidades, los estados que ya se están contando, etcétera. Pero lo preocupante dentro de este contexto es que el director de ciberseguridad de Estados Unidos, que es Chris Krebs, sacó un tuit que asusta de verdad, en el que decía: estamos viendo informes de cuentas de medios falsos que llaman a un estado, no se dejen engañar. ¿Que llaman qué? A un estado, es la traducción que ellos pusieron, pero en realidad que estaban diciendo que la elección se iba a cometer un fraude. Okay. En ese sentido resulta interesante porque cuentas falsas o impostoras se hicieron de AP, de la BBC, de CNN, dando información falsa sobre los resultados de las elecciones. Como si fueran AP, la BBC. Exactamente, es decir, hay detrás de todo eso todo un mecanismo intentando generar en la opinión pública una noción de que ya había ciertos resultados que hasta ahora no. ¿Y quién estará detrás de estas cuentas apócrifas? Alberto, ¿quién está? ¿Quién está detrás? ¿Noción de esto? ¿Cómo pues justamente lo que se habla es de la intervención internacional. Se nos congeló. Las elecciones de Estados Unidos. Muchos bots supuestamente de Irán desde Venezuela están denunciando la manipulación, un conteo bastante lento. Y lo que a mí me preocupa es una narrativa del conflicto. Pareciera que estaba contemplado el conflicto electoral y puede ser que en unos días veamos pues, llamados a la violencia,
Recientemente la investigadora Erin Gallagher de Michigan, en Estados Unidos, publicó un estudio de cómo la manipulación digital estaba alentando a crear conflictos entre los antifascistas y la gente pro Trump. Entonces hay que esperar pues llamados a la violencia. Y algo que quiero destacar, y que ya lo dijo Miguel, pero desde el punto de vista, digamos, técnico, es que esta vieja demanda de etiquetar tweets engañosos, cuando el presidente Trump pues dice fake news institucionales, pues finalmente Twitter hace su trabajo de proteger a la gente y de avisar de la desinformación, y es loable que también las cadenas de televisión pues censuren sus mensajes porque son noticias falsas. No, bueno, es útil, yo creo que está bien, pero también creo que el árbitro no necesariamente siempre opera como árbitro, digamos, o sea, ¿o qué te garantiza eso? De pronto ese poder en Twitter, en Facebook, digamos, en el corporativo, de decir, esto sí va, esto es engañoso, esto no es engañoso, esto lo censuro, esto no lo censuro, porque hemos visto que muchas veces no censuran cosas que de todas maneras tienen una implicación social. En este caso sí, digamos, a lo que voy es que, digamos, qué tan confiable o qué tan tranquilos nos tendríamos que sentir con que Twitter o Facebook fueran los que hicieran esta labor, o tendría que haber un otro tipo de regulación ahí, no sé. Alberto. Pero es que no es tan confiable, porque, por ejemplo, en el caso de hay que recordar la carta de Facebook. Entonces, en México, ¿qué va a pasar en 2021, por ejemplo? ¿Qué antecedente vamos a tener con este poder inmenso que van a tener los corporativos de redes sociales? Y tienes mucha razón, Azul. ¿Quién va a verificar a los verificadores y quién va a censurar al censurador? Eso, como sociedad, tenemos que tener más control nosotros, no las empresas, porque ese es un peligro, porque pues, a los gobiernos corporativos y las propuestas corporativas a nadie le conviene. Estoy muy de acuerdo con eso. ¿Pero qué criterios tendría que utilizar entonces? ¿Quién tendría que ser la persona que verifique? Tiene que ser como en México en 2018, donde invitaban a organizaciones civiles y representantes de la sociedad, y eran más o menos como decisiones colegiadas. Pero si solamente es la empresa de las redes sociales, pues también hablamos de un sesgo, ¿no? De una decisión cargada. Pues sí, porque ellos finalmente responden también a ciertos intereses que tienen que ver con el mercado. Es decir, esta es una cosa que se analiza, no sé si no hemos analizado aquí esta película, El Dilema Social, pero que habla justamente de eso. ¿A ti qué te pareció esta película, Alberto? No, bastante bien. Coincide con un documental que se llamaba Shadow Banning, que hace 3 años, en 2018, hace 2 años, perdón, donde empleados de Twitter, de Facebook y de Google denunciaban lo que denuncia este nuevo documental, y es bien sabido que, al menos dicen en Estados Unidos, que Twitter está muy cargado hacia los demócratas. Entonces, pues es muy peligroso, porque hacia dónde va a estar cargada en México las empresas de redes sociales. O sea, hay que mirar ahorita la elección de Estados Unidos, pensando ya 2021 aquí en México, nuestro contexto local, porque Twitter aquí favorece aquí en México. Y esa es una pregunta que se debe hacer así. Sin duda. Y una pregunta que te hacemos a ti, Miguel, porque pues tú de alguna manera estás muy involucrado en el asunto de denunciar fake news. ¿Quién tendría que estar verificando, sobre todo en el proceso electoral que se llevará a cabo en el próximo año aquí en nuestro país? Es que es una discusión y un problema que requiere un análisis de verdad profundo, ¿no? Porque hemos caído a partir de la posverdad, de la era de la posverdad, las redes digitales, la digitalización de la vida, en un relativismo en el que al parecer se vale todo, pero ese relativismo en términos epistemológicos de qué es verdadero y falso ha llevado a un relativismo moral. Ya no es censurable mentir. Entonces se vale mentir en las redes sociales. Yo creo que si de verdad se pretende acabar con esto, el abordaje tiene que ser a partir de deshacer ese relativismo moral. Porque también, por ejemplo, cuando decimos las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, bueno, sería ingenuo pensar que estas organizaciones no tienen intereses. Agenda. Ajá, exactamente, al igual que Twitter o Facebook, que evidentemente complementar a los mercados. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, Twitter saca una política de integridad cívica en el que más o menos dice qué se vale y qué no, pero no pone lo que se usa más fácilmente, que es una rúbrica. Es decir, a partir de esta rúbrica,
podemos determinar qué es verdad y qué no es verdad. Pero la posverdad es el prefascismo. Sí, es irónico porque mucha gente argumenta que no, que todo lo contrario, pero conduce este extremo de la posverdad, del relativismo ético, del relativismo de la construcción de lo que es el mundo, a eso, al fascismo y a la construcción de posiciones pues diametralmente opuestas a veces. Veamos, entonces, ¿quién tiene que verificar todo esto? Infodemia MX. No tiene agenda. No tenemos nuestro único compromiso es con la verdad. No, perdón, te lo dice un filósofo. No, tiene que ser en conjunto y la gente sobre todo, ¿no? Educación digital. Que la gente cuando ve una noticia, por ejemplo, en el caso de que se decía que va a desaparecer la Fiscalía General de la República, el presidente por un decreto, bueno, es que no se puede, tiene que pasar todo un proceso, la gente, ¿no? O sea que yo digo, por ejemplo, la máxima de un filósofo es pienso, luego existo, ¿no? Ajá. En realidad ahora debemos decir dudo, luego existo. Y más radical en la digital. Es muy filósofo el día de hoy. Sí, quién sabe por qué. Pienso, existo en todo caso. Exactamente, eso Descartes. No, pero dudo, luego tuiteo. Okay. ¿No? Esa sería la recomendación. O retuiteo, ¿no? O retuiteo. El mejor de los casos. Sí. Oye, pero ¿cómo está esto de la fiscalía? Es muy interesante, sale un video en Facebook donde una persona con una voz en off empieza a decir que el presidente de la República, además, desde esta narrativa del desprecio, diciendo López, como si apellidarse López o Vázquez o Rodríguez fuera algo malo en este país, y a partir de ahí construye una narrativa diciendo que el presidente de la República va a desaparecer la Fiscalía General y todo lo que hacía la Fiscalía se lo va a pasar a la Guardia Nacional y que se va a militarizar el país. La conclusión, que no se sostiene a partir de la argumentación, bueno, es algo que se ha venido repitiendo desde antes. Más grave, después en un texto estuvo circulando a través de WhatsApp, que en México es la red social o plataforma de mensajería donde más noticias falsas se distribuyen, justamente porque asumes que quien te manda el WhatsApp es alguien que está preocupado por ti, ¿no? Uh-huh. No. Alberto, ¿ya te fuiste o no? No, aquí estoy. Además yo considero sí. Venga. Yo considero que la verificación de lo que es verdad debe ser un proceso colectivo. O sea, deben estar las organizaciones, deben estar las empresas, también debe haber una cierta regulación de parte del Estado, pero le tienen que dar chance a la gente de participar en etiquetar qué es falso y qué es verdadero, porque de otra manera no se comparte y no se reparte la responsabilidad, porque también pues la gente tiene que ver con cómo se difunde y cómo se procesa ese tipo de desinformación. Creo que se tiene que abrir la colectividad de este tema. Sin duda. ¿Algún tema que se te quede en el tintero, Alberto, del comportamiento en redes sociales, además del tema electoral en Estados Unidos? ¿Algún otro tema acá? Pues yo creo que los memes, cuando Calderón dice apoya con un retweet a Biden y que se cuente voto por voto, pues es una gran paradoja y una cosa bastante chistosa. Y pues bueno, mucha gente ayer diciendo que Twitter era insoportable, pero creo que esto de Calderón vino a cambiarle el mood al Super Bowl para la gente del ITAM, decían por ahí, ¿no? No, bueno, la desmemoria a todo lo que da aquí. No sé si la desmemoria, el cinismo, ¿cómo lo calificamos? La desmemoria. Políticamente correcto me saliste. Sí, yo voy más por lo que decías tú. Muy bien. Pues ya, no... ¿Tú? Miguel. Bueno, interesante a propósito de los 5 segundos. Los memes que decían que ponían a Trump y a diferentes partidos políticos. Así es. Buenas noches, Miguel, Alberto. Buenas noches, Miguelito. Hasta luego, gracias.